Pues sí. Pues bienvenidos, estimados compañeros. Hoy es martes 4 de julio del 2023. Son aproximadamente las 8:12. El horario que consideramos como base es el de la Ciudad de México y damos sesión o inicio a la sesión número 52, o sea, ya un año del Ágora. Hoy cumplimos un año en el cual Órale. estudiamos y discutimos temas relacionados con la filosofía. Aquí de los 52 son 52 años, quiere decir, 52 semanas, quiere decir un año. Digo, llevamos más tiempo, pero ya Ujú. en práctica, en sesiones, podemos decir que llevamos un año, ¿no? Somos un grupo de amigos que nos reunimos para charlar, profundizar y hablar de ideas. No somos especialistas ni académicos, como siempre suelo decir, salvo mi estimado George, por lo que los puntos de vista son solamente esos comentarios personales que sin duda se pueden mejorar y esos académicos nos pueden corregir. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender y convivir. Quiero añadir que también convivimos. Y esta semana vamos a continuar con los comentarios sobre el banquete o del amor o Oda a Eros del conocidísimo Platón. Ahora sí, me voy a reivindicar por lo menos en la introducción. Había dicho que iba a, a tratar de hacer ejercicio de memoria. Ahorita por los proyectos que llevo, les había comentado, me es muy complejo y difícil hacerlo. Así de que pues hice una pequeña presentación, unas anotaciones que me van a guiar. Si ustedes me permiten, podemos comenzar con eso y sobre la marcha vamos comentando. Entonces, es una presentación donde justamente dice Diálogos de Platón. Aquí vamos a abarcar el banquete o del amor, ¿no? Y ya hay algunas comentaristas en algunas notas al pie de página, pues es un encomio, una alabanza al dios Eros. ¿Y por qué pongo esto entre paréntesis? Y ahorita vamos a llegar allá. Justamente voy a hacer un resumen de lo que vimos la vez pasada para contar lo que vamos a leer actualmente. De lo que quiero destacar son dos puntos, que esta obra, entre muchos, la consideran como la obra maestra de Platón. Entonces, coinciden muchos estudiosos, inclusive Nietzsche, que por ahí o por allá lo aventé, después de que leí lo que me quería leer y ya, ¿no? Entonces, ellos dicen que la parte poética y la parte filosófica no se pueden separar. Entonces, prácticamente están unidas y tanto es algo hermoso como literatura, a la vez que es algo profundo como en el campo de la filosofía. En filosofía moral prácticamente ahí nos están anunciando algunos traductores. Otra observación importante, o por lo menos que yo quiero destacar, a lo mejor no es tan importante, es que el banquete dicen que es una continuación del Protágoras, que ya lo hemos leído y comentado aquí. Y bueno, ahora vamos a conectar con lo que vimos la semana pasada. Ahí este está basado en un diagrama que hizo Martínez Hernández, basado porque obviamente ya está modificado y ahí alterado. Ojalá y si hay, digo, nunca lo va a ver, pero si lo llegara a ver, pues ahí comprenderá las novatadas que tratamos de hacer para poder entender y comprender justamente esta obra maestra de Platón. Aquí hay lo que trata de decir el diagrama y ya modificado, es decir, hay un personaje en el cual gira toda la historia que es Apodoloro, que está aquí, que le cuenta a unos amigos, pues prácticamente la historia que nosotros estamos leyendo, que es el diálogo, que dice, hubo un banquete en el cual asistieron una serie de personajes y bueno, están interesados en conocer qué se dijo en ese banquete. Entonces aquí la obra, o más bien la base que parte justamente Hernández, es que Diótima hace un discurso que se lo enseña a Sócrates y Sócrates se lo comenta a los demás. Y como todos están interesados, quería saber el amigo que encuentra a Podoloro, dice, oh, ¿sabes qué? Escuché que tú sabes, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí Apolodoro dice, sí, sí me lo sé, pero yo lo escuché de Aristodemo, ajá, que se lo había contado Sócrates,
y lo que le contó Aristodemo lo consulté con Sócrates, es la línea punteada. Pero además se lo conté a Glaucón, Glaucón coincidió porque ya lo había escuchado de otro, que al otro se lo había contado Fénix. Y Fénix lo había escuchado de Aristodemo, y bueno, pues ahí hay un teléfono descompuesto posiblemente, y ahí están haciendo un disclaimer de lo que pasó. Entonces, el otro, el amigo, los amigos escucharon justamente de este banquete, porque otro, que no sabe quién es, se lo contó a los amigos y los amigos apodó. Entonces, aquí lo que entendemos, y justamente es una de las notas de Martínez, es que Platón en la actualidad nos lo está contando a nosotros. Entonces, ahí viene. Y bueno, aquí están algunas de las fechas que más o menos se ponen en cuánto sucedió esto, y ahí ven algunos anacronismos, etcétera, o algunas fechas no coincidentes con la narración. Entonces, aquí quiero decir que este señor Apodoloro no estuvo en el banquete, es lo interesante de acá, sino que lo escuchó de dos fuentes, que es Aristodemo, y la confirmación a partir de Sócrates. Y otra cosa, que Platón, justamente por estas fechas, pues no estuvo en la cena. Ahora, ¿de qué hablan en ese banquete? Que ya lo habían comentado ustedes muy bien, precisamente estoy haciendo un resumen para conectar. Trata de unos individuos, amigos, ebrios, además de todo, borrachos hasta morir, de que se reúnen. Pues, ¿quiénes son? Pues Fedro, Pausianas, Esímaco, Aristófanes, Agatón, Sócrates y Alcibiades. ¿Y pues, por qué se reúnen? Porque justamente este señor llamado Agatón, acá lo pongo, hace una tragedia, la pone a competir, y lo reconocen y tiene un triunfo. Entonces, como buen mexicano, bueno, no es mexicano, pero como si fuese mexicano, hace una fiesta con sus cuates y se ponen a hablar acerca de algunos temas. Un día anterior ya se habían embriagado, ya tenían resaca, salvo Sócrates, porque se dice, y lo anotaste muy bien tú, Arturo, que Sócrates aguantaba mucho, ¿no? Entonces se junta y empiezan a decir que, ¿sabes qué? Ya no vamos a beber tanto, o no van a estar obligados a beber tanto. Aquí en México se llama "no me dejes morir solo", vamos a emborracharnos juntos, pues justamente lo aplicaban ellos, ¿no? Y le dicen a Fedro que Fedro es una de los personajes que hace instrucciones, o se mete en muchas polémicas, y a causa de él se hacen muchos discursos, y eso lo comenta Sócrates. Ahora, ¿por qué pongo esta parte de acá? Justamente algunos estudiosos dicen que hay una parodias, son dos las principales, Alicias y a Pródigo, que personifican a Fedro y Aristófanes o viceversa. Entonces, por ahí está alguna de las cuestiones que aquí están, y hacen una relación de quién podrían ser estos. Por eso dicen que es una continuación de Protágoras, que estos son los que estuvieron justamente en la reunión con Protágoras, y esa relación de los que podrían ser como que sus consecuentes, y aquí están. Ahora vamos a la historia. Aquí acordémonos que yo puse entre paréntesis el elogio a Eros, y lo que presumen ahí, que fue el primer personaje que empieza a hablar, que justamente le dice, ¿sabes qué? Fedro dice que no hay un elogio, un himno, un peán dedicado a Eros. Y Eros, basado en la teogonía de Hesiodo, de Acosilao y de Parménides, Eros es de los primeros. ¿Y por qué pongo esto? Porque justamente hay otras teogonías, por lo menos la de Homero, entre otros, donde Eros sí tiene padres, Atenas, y etcétera. Bueno, no, aquí Atenas no, ahí corrijo, pero bueno, tiene padres que ahorita no recuerdo, y ellos se basan justamente en algo que ya escribió Hesiodo. Dicen, Eros es de los más grandes, justamente que está acá arriba, nadie le ha hecho ningún himno, ningún peán, ningún elogio, y merece que se lo hagamos porque es de los grandes, de los más antiguos, y lo más antiguo antes era lo mejor. Entonces, como él es prácticamente hijo del caos, que el caos es el origen, justamente el inicio de todo,
y depende exclusivamente en la teogonía de Hesiodo, de que el caos, dice, él hace falta que le hagamos esto. Entonces, aquí Fedro, pues pone el tema a debatir, dice, vamos a discutir acerca, o a elogiar, o a defender, o a comentar a Eros. Entonces, ya comentamos, hice el resumen de lo que vimos la vez pasada, y conecto con a partir de dónde empiezan las discusiones y hablar justamente de los discursos. Ahora sí, los escucho. Se salió. Ah, no, está Pablo Cámara. Bueno, en esta sesión habíamos, bueno, no sé si están de acuerdo, ¿verdad? Pero de que íbamos a tocar los discursos de Fedro, de Pausanias y de Erixímaco, ¿no? Que son los Sí, tres primeros. Luego la exacto. siguiente serían los otros tres y al final sería el de Alcibiades y una recapitulación así como de todo. Sí, Exacto. Y lo que seguimos en hice la fue una misma. introducción, conexión justamente para comenzar con Fedor, que Fedor fue el que, vamos a hablar del amor. Bueno, del amor, entendido el amor como un dios, ¿no? Eros. Vamos a hablar del dios Eros, a elogiarlo. Y sí, ya está conectado ahí muy bien la conexión, Jorge. Bueno, pues retomando igual, así, después de la sesión pasada nos quedamos, creo que justo antes de cuando empiezan los discursos, habíamos comentado que ahí Erixímaco pues había corrido a la flautista, ¿no? Que es una Ah, sí, referencia sí. también al Protágoras Ujú. porque pues Sócrates dice de que las personas como ignorantes, creo que la palabra que usa es ignorantes y que no, de que son las que necesitan como entretenimiento para mientras cenan así que pues ellos no, sí, ¿no? Pues ya dice, ¿no? De que pues vamos a empezar de izquierda a derecha y etcétera, propone el tema que lo cita de Fedro y, y pues dice que empiece Fedro, ¿no? Y básicamente el discurso de Fedro, digamos, se divide en dos partes, o por lo menos identifiqué dos partes, que el primero es que Eros es un gran dios, Ujú. porque como dijo Jorge, como acaba de decir, porque su nacimiento, o sea, pues es el dios más antiguo, ¿no? O sea, dice que igual Uno de es los el dioses más caos, antiguos, ¿no? sí, caos y luego, Los perdón, otros, sí, acá, ajá, si justamente, escuchan carros así es porque pues ajá, condiciones acá no pasa abruptas. nada. Justamente se Eh, basa en la teogonía de Hesiodo y dice, es uno de los dioses más antiguos, acá está. No es el más, pero sí uno de los más antiguos, ¿no? o sea, sería caos y luego la tierra y luego Eros. Sí, sí, de los más antiguos, Y, y bueno, eso es como por su grandeza, por su antigüedad, digamos. por Y su la segunda antigüedad. parte sería que nos causa los mayores bienes. Y bueno, aquí voy a citar porque dice, pues yo al menos no sabría decir qué bien para uno recién llegado a la juventud hay mayor que un buen amante y para un amante que un buen amado. Entonces aquí como lo que intenta decir es que el amor como que guía al hombre a las virtudes, ¿no? O sea, habla de los guerreros, de las ciudades y así. Es como que esa segunda parte de su elogio habla de que el amor, bueno, Eros, es lo que hace que los hombres hagan acciones virtuosas. Ok. Ese sería como el resumen en general, no sé si tengan, o sea, ya comentarios específicos así de... Yo sí tengo algunos datos específicos, pero quiero escuchar primero a Arturo, no vaya a tomar mucho reflector esta ocasión, ¿no? Oh, No, sí, pues si quieres darle tú, Jorge. sí, fíjate, me voy a regresar un paso atrás. Hablaste de de la flautista justamente para ahí hacer un subrayado y una nota al pie de página. La flautista, según el comentario del autor que leí, obviamente leí a Carlos García Gual, la traducción de él, pero hay alguien que hace ahí un estudio y de ahí extraigo el dato que ahorita no recuerdo. Y lo que él menciona es que las flautistas justamente jugaban un papel como acompañante de noche. Entonces, las personas que se acompañan de noche justamente lo que buscaban era el placer. Y True, como true. buscaban el placer,
las cuestiones intelectuales, las cuestiones del César, pues no les hacían caso. Entonces, si no nos comportemos de una forma placentera o tirada al placenter, principalmente sexual, pues normalmente eso era la función de las flautistas, pues vamos a enfocarnos a estudiar, por eso no bebamos, a forzarnos a beber, salvo los que quieran, como Sócrates, porque él sí puede, y dejemos que los autistas se vayan y no nos acompañen porque vamos a tocar temas muy interesantes. Entonces, es una nota de pie de página, subrayando justamente lo que dijo ahí. Yo aquí veo una primera anotación que hice, la necesidad de información. ¿Por qué lo digo? Cuando va iniciando, antes justamente de iniciar al banquete, hay una frase que me gustó mucho o que me llamó bastante la atención. Dice, me propongo cada día saber todo lo que dice y hace, ¿quién? Sócrates. Entonces, aquí tenemos justamente a Polodoro, a quien dice, sabes que yo me preparo siempre. ¿Y cómo me preparo? Pues justamente observo qué es lo que dice y lo que hace Sócrates. Y dice, ¿y sabes qué? Y qué bueno que me he preparado, porque si alguien me pregunta, justamente y estoy preparado para ello. A mí se me hizo algo muy curioso, porque hay una necesidad de estar informado. Acuérdate que el amigo le insistía, es que ya lo escuché de Glaucón, el amigo, ya lo escuché de Fénix, ahora lo quiero escuchar de ti. Hay una necesidad de conocer lo que ocurrió en un evento, es decir, quiero conocer cierta información. Ajá, ahora viene otra parte cuando empieza a aceptar que sí va a hablar, a narrar lo que ocurrió esa ocasión. Él dice que si él narra, él platica, él discursa, y por eso se prepara, o sea, prepara para hacer los discursos filosóficos, así le llama él, entonces él cree que le va a hacer bien a él, hacer ese ejercicio, dice, aparte de creer que saco provecho, también lo disfruto enormemente. Entonces ahí hay algo muy interesante, ¿no? Hay una estimulación a estar preparado, a estarse informando, y saben y conocen de que si seguimos platicando de estos temas, creemos, suponemos que nos va a hacer muy bien, además de estarlo disfrutando. Eso me llamó mucho la atención previamente a comenzar con con los discursos. Y bienvenido, José. Estás en una sesión en la que estamos platicando. ¿Qué tal? Eres bienvenido. Bueno, yo vine de escucha porque no alcancé a leer el documento. No pasa nada. Igual pues, estamos comentando temas generales sobre la lectura y en cualquier momento, con gusto, si quieres intervenir, aportar algo, lo escucharemos con agrado. Vale, gracias. Ahora, aquí también hay otro dato interesante, porque ve a Polodoro, según esto, está contando que Sócrates va a ir justamente a la casa de Agatón y va a ir elegante. ¿Pero por qué va elegante? Porque justamente hacia un elegante, él se quiere presentar elegante. Y eso me llama mucho la atención porque justamente hay un texto bíblico donde sale Pedro y dice, al rico me hago rico, al humilde me hago humilde, y esta misma idea prácticamente la veo también en el texto teológico. Ajá. Ahora, ya cuando empiezan a discursar y basados justamente en ese discurso filosófico, veo que aquí hay que tratan de hacer un sustento filosófico, por lo menos hay una intención de lo que voy a decir tiene lo que ahorita traduciríamos como o interpretaremos como un sustento científico que justamente tiene valor. Y bueno, ¿por qué lo digo? Y voy a extraer y voy a leer lo que dice Apolodoro. Está perfectamente comprobado por la medicina que la embriaguez es una cosa nociva para los hombres. Eso es justamente antes de decirle vamos a beber con tranquilidad porque traemos resaca, etcétera. Pero cuando dice está perfectamente comprobado por la medicina, estoy entendiendo que está comprobado por la ciencia y entonces tiene valor. Eso me llama mucho la atención también. En la lectura de la flautista ya lo comenté.
Y si quieres, le dejo aquí a Arturo, porque hago otros puntos, pero bueno, te digo, no quiero comer tanto reflector. Ujú. El Andujo se... Ah, ya se conectó otra vez. Como que se le fue el Ajá. internet. Como que andaba batallando ahí con su esta. Am, a mí me llamó la atención primero, o sea, como que esta relación, ¿no? que existe, y también estaría bueno, que la tuviéramos claro, ¿no? Definirla, entre el amado y el amante, ¿no? Porque sí Ya estás existen con Fedro. Ajá, estas, estas dos personas, ¿no? Y sí, ya entrando con Fedro. ajá. Entonces, pues, el amado es la persona mayor, ¿no? Por así decirlo, de la relación, y es la persona que ya tiene, que ya es virtuoso en algo, ¿no? Entonces, esa persona virtuosa, le llegan esas personas que son los amantes, o el amante, que es el que quiere aprender de él, ¿no? Y pues hay una cosa ahí cultural que había en ese momento, pues en Grecia, que estas relaciones pues siempre tenían que ser homosexuales, ¿no? Y no estoy hablando de, bueno, ahorita profundizamos sobre No, no hasta qué necesariamente, punto, pero sí, ¿no? O sea, no necesariamente, pero sí. no necesariamente que... Debe de ser una relación homosexual o Ah, lésbica, sí, no, no llamar. necesariamente necesita Que ser sea. como física sexual, no. Ajá. Pero sí bueno, aquí se refiere eh, ¿cómo se llama? La relación es homofílica, no homosexual, en el caso de los griegos. Homofílica. Sí, Homofílica, no conozco ese término. No sé. es la forma en la que se planteaban las relaciones en la antigua Grecia, porque ellos tenían esa atracción hacia el sexo masculino, pues, pero no es necesariamente homosexual. Ah, sí, 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 que no involucra el sexo. Sí, fíjate que me pareció bien raro porque Carlos García Gual, pues que es como muy reconocido en la filólogo, así lo menciona, ¿no? En el pie de nota, justo que las relaciones tendían a ser homosexuales. Obviamente ya sabemos leyendo el texto que no se refiere a que tenían relaciones sexuales, ¿no? O sea, no necesariamente, pero se refiere así cuando, o sea, para referirse que son entre puros hombres y que obviamente culturalmente o socialmente no se daban heterosexualmente. Así lo menciona. Pero a mí me pareció raro porque si ya leyendo el texto, sabes que no, que la relación no era eh, eh, sexual. Aunque obviamente es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Que es lo que justamente critica Pausinas, ¿no? Que si hay personas que utilizaban pues esta ventaja o esto que existía, pues para así hacer eh, pues prácticamente eran pues para estar con chavitos, ¿no? Y estar rotando entre amantes y tal. O sea, sí existía eso también. Fíjate, voy a regresar Mm, un punto. Bueno, ¿vas a comentar algo? Adelante. no, no, ¿No? no, tú, Voy a dale. regresar un paso atrás porque me gusta esto que voy a comentar. Aquí es la única vez que, por lo menos al momento donde voy, donde Sócrates afirma no saber otra cosa más allá que los asuntos del amor. O sea, si sé algo, sé los asuntos del amor. Aquí yo solo sé que no sé nada, lo matiza, dice, no sé mucho o casi nada, solamente los asuntos del amor. Y hay una que le llamo, vamos a decir, una declaración socrática, donde justamente hace rato me comentaste tú, Jorge Andujo, que estaban ordenados, ¿no? Y que unos iban a tener más ventaja que otros por el orden en cómo habían llegado. Y fíjate lo que dice Sócrates, dice, si los anteriores, justamente hablando, vamos a ver ese orden, lo dibujé en esta parte de acá, ustedes me dicen si ven la pantalla. Aquí está, justamente el primero que empieza a dar su discurso es Fedro, Pausianas, Erisímaco, Aristófanes, después Agatón, sigue Sócrates y al último Alcibíades, y justamente está hablando de estos dos personajes. Y aquí dice, si los anteriores, está hablando a los anteriores a él, que son estos, hablan lo suficiente y bien, nos daremos por satisfechos. ¿Quiénes? Pues obviamente Sócrates y Alcibíades. Ajá, y sabemos que intervinieron Sócrates y Alcibíades
bueno, ya cuando nosotros acabamos de leer, sabemos que Sócrates y Alcibíades intervinieron. ¿Qué quiere decir esto? Que Agatón, hasta Fedro, no lo hicieron suficiente y bien. Esa es una observación que me gustó increíble, ¿no? A mí me apasionó el leerla, o sea, imagínate, no lo hicieron bien, le está diciendo, no lo hicieron bien, ¿por qué? Porque tuve que intervenir. Entonces, ahí está, sí, sí. Ahora viene la hipótesis fédrica. Estoy inventando palabras, no sé si existan, pero me gustó, así la llamé, así de que hago ese disclaimer, ahí los filólogos o quien tenga que decirlo, si no existe la palabra fédrica, pues la acabo de sacar de la manga. Dice, para un recién llegado a la juventud, esa es la hipótesis, no hay mayor bien, y aquí lo voy a conectar con lo que dijo Arturo, que un buen amante. O sea, ¿te acuerdas que una de las, este es una continuación del Protágoras? En el Protágoras vio qué es lo mejor del bien o cuál es el bien de lo bien, ¿no? Lo bien de lo bueno. ¿Sí, sí se acuerdan de esa parte de Protágoras que se hablaba de la belleza, de lo bueno y de lo mejor? Sí, ya, ya. También, ajá, entonces aquí está diciendo que no hay mayor bien que un buen amante y para un amante un buen, un buen amado Un buen amado. Sí. o un amado, ¿no? Entonces esa es su hipótesis y justamente lo que vamos a discutir si tiene los argumentos suficientes para sostener que el mejor de los bienes es tener una buena mente a esa edad de la juventud. A lo mejor ya uno Sí. bueno, ya viejos ya dicen ya cambia la cosa, ¿no? A mí me llamó la atención una parte donde dice que cuando el joven está con su amado, desarrolla la vergüenza por acciones vergonzosas y el deseo de emular lo que es noble, ¿no? También, bueno, refiriéndose también a las virtudes. Y entonces después empieza a dar un montón de argumentos, ¿no? Como respecto a eso, ¿no? Él dice, por ejemplo, que no hay peor vergüenza, o sea, que tu amante o sea, tu amante te vea caer, ¿no? O te Ah, vea sí, sí, fracasar. O sea, más que tus ajá, amigos, más que sí, tu sí. familia, más que tus padres, que tu ser amado te, te vea, ¿no? O caer, o renunciar, o ser cobarde, como que nadie lo hace, ¿no? Y luego, un dato que me pareció curioso, ¿no? Dice él, por ejemplo, si existiera un ejército compuesto con puros amantes y puros amados, serían indestructibles, porque no hay nadie que más inspire la valentía que Eros, ¿no? O sea, eh, casi a niveles del que es valiente por naturaleza. Y luego Carlos Wall pone en la pie de página, dice que realmente sí existió, o sea, sí existió un cuerpo de combate, o sea, compuesto con puros amantes y abados, ¿no? Sí, que se llamaba el batallón del Tébano y que estuvo invicto durante 50 años, o sea, imagínense, o sea, que Ajá. sí fue real, ¿no? En algún momento. Sí, no, Y no, fue después, obviamente, del banquete, o sea, ahorita ya vemos las fechas, sí fue en el 378 a.C., sí fue después de ese banquete. o sea, el argumento que estás diciendo es el amor le da fuerza y virtud al amado y al amante, ¿no? Entonces cada uno de ellos hace lo mejor por el otro, de tal Ujú, forma de que si aquí el otro traductor le llamó el ejército de amantes y amados, ¿no? Así le llamó este ujú. traductor, el ejército de amantes y amados, de tal forma que si uno cae, el otro lo levanta, porque da algunos ejemplos donde justamente pone el caso de hombres que cayeron y que sus amados o el amante dio su vida por ellos, ¿no? Y después inclusive el caso de una mujer, por eso digo que no necesariamente debe de Ah, ser, sí. ajá, entonces hay una mujer que da la vida por su esposo a pesar de haber tenido hijos, de tener padres, etcétera. Justamente la fuerza que hace que los que sean valientes, que sean virtuosos, pues es el amor. Entonces ahí está sosteniendo que uno de los mayores bienes en la juventud y en otras épocas es el amor, ¿no? El tener Ujú. amado y el ser amante o ser un amado. Ajá. Y pues Y, siguiendo y esa línea también está el caso de Aquiles, ¿no? O sea, de Aquiles ah, ya me ganaste, adelante, y todo tuyo. Sí, sí, sí. Aquiles y ¿cómo se llama?
tú sabes cómo se Patroclo. llama. Patroclo, ajá, de Aquiles y Patroclo, ¿no? De que dice, por ejemplo, ¿no? Aquiles que a pesar de que Patroclo ya había sido asesinado, y luego todavía que la mamá, ¿cómo se llamaba? ¿Cetis? Tetis. Ajá, la mamá de Aquiles le Tetis. dijo, si matas a Héctor, te vas a morir, ¿no? O sea, tu destino va a ser morir en el campo. Pero si no lo matas, vas a ser víctor. De todas formas vas a ganar la guerra y vas a vivir y vas a morir de viejo, ¿no? Pero cuando él supo que habían matado a Héctor, que era su... Bueno, ahí hay una discusión si quién era el amante y quién era el amado. Bueno, según García Gual dicen, unos dicen que más bien... El amado era Patroclo, según yo, y Aquiles era ajá, unos dicen que el amado era Patroclo y el amante era, ¿cómo se Aquiles. llama? Aquiles, porque era el más joven, Y más pero bello, también otros, más y más bello. bello, y Eso otros era, dicen ajá, que no, o sea, no, ¿cómo puede haber sido Aquiles que él era el amado? No, él era el bueno. no, O sea, no, pues como que justamente, no hay un consenso en eso, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? A pesar de que ya no había remedio, ¿no? Porque ya estaba muerto, Patroclo, aún así, Aquiles decidió ir y dar su vida, ¿no? Por esta persona, ¿no? También es como un ejemplo y por eso es que él como que fue, digamos, beneficiado por los dioses, ¿no? Y lo mandaron a los campos, ¿cómo se llamaba? ¿Campos qué? Elíseos. Campos elíseos y por esa acción que hizo, ¿no? Porque los dioses quedaron admirados por eso, pues por esa muestra que tuvo, ¿no? Sí, entonces aquí lo que estás comentando, y lo voy a conectar con la afirmación que hace Fedro, es: los dioses honran por encima de todo el esfuerzo y el valor en el amor. Justamente lo que acabas de mencionar se resume en esta frase. Obviamente, si un dios lo honra, es el mejor de los bienes. Ahora, lo que yo quiero hacer ahorita es conectar con otra de las afirmaciones fédricas. Eros es, de entre los dioses, el más antiguo, como ya lo habíamos visto en el diagrama, hablando justamente de la teogonía de Hesíodo, el más venerable y el más eficaz. Esa es prácticamente su hipótesis para asistir a los hombres vivos y muertos. Justamente aquí a los muertos ya entra donde aquí les envía a los campos elíseos en la adquisición de virtud y felicidad. Es decir, su hipótesis es: para un recién llegado a la juventud no hay mayor bien que un buen amante, y para un amante, un amado, y de la vida, etcétera, etcétera. Llegamos a la conclusión, que también es una afirmación, donde justamente ya está resumiendo todos los casos de Aquiles, ahorita ya se me ha olvidado la mujer que dio su vida, y del ejército. Está mostrando que realmente es virtuoso y felicidad, y por eso hay que elogiar a Eros, porque de esa fuerza que no tienen los hombres. Y es ahí donde por lo menos termina mis comentarios, y es donde siento yo, ya entra Pausianas, dice: espera, espera, Pedro. Sí, sí, yo, bueno, antes de pasar a las pausinas, Sí. eh, a mí se me quedó la duda de, por ejemplo, es que obviamente tiene alguna significado, ¿no? O sea, cuando Pedro dice esto de que los dioses lo que más valoran es, pues, estas eh, El esfuerzo y el valor del... acciones, es acciones que haces por el amor, ¿no? Ujú. Por ese amor, o sea, fraternal que se refiere, no un amor carnal. Eh, entonces yo digo, o sea, ¿a ustedes qué se les viene, no? ¿Por qué los dioses valoran las acciones? Y puse una pregunta aquí, me la puse para mí, ¿por qué los dioses accionen ¿por qué los dioses valoran las acciones hechas por amor? O sea, por este amor carnal, ¿no? O sea, Que ¿qué tienen es? una herencia homérica. Eso se ve desde la Ilíada y en la Odisea. Eh, eh, Acordémonos, por lo menos, ya la anotación, justamente lo que vi, y la figura del guerrero que habíamos puesto contra la figura del astuto de Odiseo, es decir, Aquiles contra Odiseo, que también se discutió en alguna vez. Homero sigue presente cuando el interés justamente de la guerra era vencer, ¿no? ¿Y quiénes eran los héroes? Los que no eran cobardes y enfrentaban la muerte. Y vimos algunos casos, ¿no? Que después pasábamos de un lado, tenemos justamente a un héroe troyano, y de repente se volvió cobarde y decimos: ya no queremos esto". Y de repente venía otro y se mantenía firme y decimos: este es el bueno porque siempre fue valeroso. Entre ellos, pues fue Héctor, ¿no? Aunque fue engañado, y bueno, ahí hay tricky, un truco.
Pero finalmente lo que quiere destacar Homero es el guerrero, el fuerte, el que vence, el que no es cobarde. Y los valientes, ajá, los valientes en el amor, los valientes que se basan en el amor, obviamente no son cobardes y por tanto hay una semejanza con la figura guerrera de Homero. Es así como lo entendí, digo, es muy discutible, pero así es como lo he visto. Mm. Yo pienso que es, por ejemplo, porque hay un valor en las cosas que se hacen sin interés propio. Pero es que O tienes todo el sea, interés, tienes el interés del amado. pero ¿tú por qué arriesgarías la vida ¿Por qué por una amas? persona? Tienes un interés en el que amas. Pero no vas a arriesgar la vida por alguien que no amas. Al que amas lo valoras. Al que no amas, pues no lo valoras. Y ahora valoras a la mayoría de las personas, por eso les tienes un respeto. Respeto es tener en estima a una persona, pero a las que amas, las valoras más. Y entonces a esas que amas, como los padres aman a los hijos, algunos padres pueden dar la vida por sus hijos, por su familia, sus padres, sus hermanos. Mm, pues sí. Adelante, Mm, Joss, ¿por qué comenta? Es que ayer dice, pero hay una entrega, o sea que trasciende los intereses individuales, pienso. Es muy discutible, Joss, pero pues igual si no puedes hablar, pero estaría bien que lo comentaras para escucharte. Un momento, nos dice. Pasó a las penumbras. No, no, o sea, ¿sí se me escucha? Bien, perfecto y muy bien. Ok. Con tus O sea, que ahí, o sea, auriculares. con lo que dice Arturo, o sea, yo también pienso más o menos eso, ¿no? O sea, de que hay, o sea, sí, hay como, pues eso lo que dije, que hay como una entrega, o sea, no es mm, persiguiendo intereses así como de, pues voy a obtener esto, otro, o así, sino que es como, pues me entrego por ti, o sea, es como incondicional. Entonces, chance por eso también es valorado. Yo O no sea, sé si ya, sea tan incondicional, George. Ahí es donde pongo en duda todo, ¿no? tras, o sea, por ejemplo, el amor de un, ostras, es que estoy en la calle y luego la gente me ve raro que estoy, eh, por lo que tú decías, ¿no? O sea, el amor de padre e hijo no es incondicional. No, no es incondicional. Para mí no. ¿En qué sentido no? Porque, digo, yo ahorita tengo padres, lo veo, en el sentido de que cuido a mis hijas y a mis hijas porque las amo. Me voy a poner ahí comillas para ver qué es lo que se tiene por amor. Ok. Pero realmente ese amor viene de mi interés, ¿no? Hacia ellas. ¿Qué tengo interés de que sigan viviendo? Pero igual hay padres que no les interesa. Ahora, ¿cuál es? Pero, Pero o cuál, sea, que sigan viviendo, ¿en qué te beneficia tú? ¿eh? Que Claro sigan que viviendo en... beneficia en todo. O sea, imagínate que se te muere un hijo. No, sí, o sea, yo entiendo, pero me Se te muere refiero, un hijo, viene carga social, viene carga interior. O sea, tú quieres estar tranquilo con eso, quieres cumplir una moral, quieres cumplir, no sé, un mecanismo biológico, ¿no? De estar protegiendo a tu descendencia. Pero el interés es individual. Ya primero hay un interés, o sea, obviamente no estoy diciendo que esto así sea, sino es mi ajá, interpretación, ¿no? sí, Hay un mm, sí, sí, interés que tenemos, ajá, por cualquiera de las razones que tú le busques, que justamente quieres a conservar al ser, al otro, pero no es ok. porque lo quieres hacer por el otro, pues no. Pero, o sea, por sí, ejemplo, o sea, voy a decir algún ejemplo súper raro, ¿no? Pero, o sea, si tú supieras o sea, de que si te dieran a elegir por la cara, preguntas así de niño, de que, bueno, ¿te mueres tú o se mueren tus hijos?
Aquí dependiendo de la moral de cada quien, ¿no? Y de la valentía. Aquí O sea, depende de la valentía ¿tú qué y elegirías? eh, te la voy a poner de otra forma, que todavía es más compleja. Ok, Imagínate que tienes dos hijos y eso sale en una película que se llama El pianista, donde está una madre, spoiler, spoiler. ajá, y tiene que elegir entre su hijo menor y su hija mayor, que ambos son niños. Ok, Ajá, ¿cuál elegirías? O sea, están los nazis, obviamente se trata del ambiente, está desarrollado en esa, ¿a cuál le entregarías? sí. Sí, aquí se supone que a los dos los amas. Es que, por ejemplo, o sea, yo lo pienso desde el mito de Aquiles, ¿no? O sea, bueno, o sea, no lo he leído, pero por lo que dijeron. O sea, ¿por qué entonces entregar así su vida si no iba a obtener nada después? O sea, pues la venganza, pero sabiendo que iba a morir. O sea, no hay una recompensa, ¿no? Yo digo, pienso, no sé, ¿Por así. qué? Es que sí hubo una recompensa. O sea, no fue una muerte inmediata, ¿Hubo una recompensa? ¿En qué sentido? Se habló de él, quedó inmortalizado, ¿no? pero él no lo sabe, ¿no? ¿Eh? Bueno, no ¿Cómo? sé. Claro O que sí sea, lo sabe. Cuando bajan ok, ok. o sea, lo mandaron al Campo Elíseos. ¿Quién va al Campo Elíseos? Ahora estamos hablando en la historia, ¿no? ¿Quién va al Sí, Campo sí, sí, no. Elíseos? Justamente los Yo fui hombres allí. sobresalientes, los semidioses, los hombres de nota. Ujú. Sí, Sí, ya entendí lo que estás diciendo tú, Jorge. Es como, es cultural, pues, o sea, para ellos era, Claro. eh, si no lo hacías, era, pues, hasta lo dicen aquí en el texto, ahorita recordando, si no hacías eso era como una vergüenza, ¿no? O sea, dejar a tu Claro, amante tirado en el campo de batalla era una vergüenza, o sea, es preferible morir ahí con él a regresar sin él, pues. Entonces, pues eso era como, tú no dejas a tu mejor amigo, nunca lo dejas, ¿no? O sea, es como, estás pero es con por él, lo ti, apoyas, no es tal. por él. ah, Sí. O sea, sí hay un interés también, pues porque sí, Claro. es mejor, no es mejor regresar solo, pues mejor morirte en el campo a regresar sin él. A ver, en relación a los recursos, ¿sale? Lo mejor en relación a los recursos, si fueran, que es lo que lo son, por lo menos en cierto grado son, los recursos, te pones en un baño, bueno, perdón, en una habitación, ¿sale? En una habitación y hay recursos limitados de comida, lo mejor es que una sola persona se quede con toda la comida para vivir más. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? O sea, lo funcional es, en relación a la supervivencia, que la persona aniquile a todos los demás y se quede con la comida. Eso es lo funcional y sabes que yo viviría, eso es ver por ti, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no todos lo hacen? Algunos sí, pero no todos. Es algo bien interesante lo que estás planteando. oye, te iba a preguntar, o sea, no sé si es fuera del diálogo, pero sí, pues tiene que ver con lo que estamos hablando. O sea, ¿tú no crees que haya ninguna acción humana que no atienda a intereses individuales? ¿Cómo? Sí, o sea, ¿crees que no hay bueno, ¿crees que hay alguna acción humana que no atienda a intereses individuales? O sea, Este, estrictamente individuales. puede ser que O sea, sí, que atiende a una cuestión de la humanidad. O sea, sí, sí las hay, que hay una pero que fuerza, sin hay interés individual. una fuerza de la humanidad que nos supera, ¿no? Y es por eso que los Mm, valientes a veces se ven cobardes, justamente porque hay detrás un mecanismo de que la humanidad sigue existiendo. Ok, Que ya lo habíamos platicado. O sea, sí, en lo que te acabo de mencionar, pero ya en lo particular yo percibo que no. está ok, difícil, ¿no? ok, Ahora que ok. si lo piensas, está difícil que exista porque, aunque, o sea, tú crees que lo puedes hacer sin interés, tú puedes hacer una acción tal vez sin interés, tal vez, ¿no? O sea, de esto no voy a sacar nada, lo que tú crees Sin o lo interés que tú consciente. dices. Ajá, pero hay como pues reglas en la sociedad de cuando sí, el simple hecho de hacer algo sin interés ya es una cosa que te inculca. O sea, bueno, voy a hacer esto y no voy a beneficiarme nada, lo hago porque me nace el corazón y tal, es algo que también se inculca, esa idea. Esa idea es como
también es de la sociedad donde tú creciste, ¿no? Que te enseñaron a hacer eso. Em, entonces también estás como que respondiendo a esa presión Sí, a o es esa esa moral doctrina social. a esa moral social, ¿no? Ujú. Aunque tú no tengas ningún beneficio de ello, ¿no? Aparentemente, ¿no? El beneficio Aparentemente. es un beneficio interno de que satisface o que te coloca dentro de que perteneces a una sociedad. O sea, siempre hay un Sí, interés, según yo lo observo, hay un interés individual. De hecho, a lo mejor esta ni idea es idea mía, y en algún momento la aprendí, hay que la persona más egoísta de toda la historia ha sido Jesucristo. Esa es una de las hipótesis que me hizo pensar y reflexionar en esto. La persona más sí, egoísta de toda la historia ha sido Jesucristo. Ya después la conversamos, pero digo, se las pongo justamente jugando con esa idea. Ahí viene. Ahora, lo que veo aquí, acordémonos que justamente lo que está haciendo esta narración de Fedro, es decir, el amante que no da la vida por su amado, es un cobarde. Es la hipótesis de Fedro, ¿no? Entonces, qué te está diciendo? Nadie quiere ser un cobarde porque un cobarde lo rechazas, quiere ser un valiente. Entonces, como quieres ser un valiente, tienes que dar la vida por el amado, porque es un valiente. Si eres un valiente, que justamente es la figura guerrera de Homero, entonces ya te conviertes en un virtuoso. Y esa es una de lo que yo alcanzo a ver, ¿no? sí. Mm, 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 mm. Sí, de esto no tengo comentarios. No sé si quieran pasar a Pausinas o... Pues si no tienen más comentarios, pueden hablar en me gustaría sí pasar igual con el resumen Pausinas. de Pausanias. ¿Pausanias o Pausinas? No sé, pues yo lo tengo anotado con Pausanias. A ver, Pausinas, dicen mí. yo lo tengo con pausinas, pero pues digo, no pasa nada, ¿no? Pausianas, tienes razón, lo anoté mal en mi libreta. Pausianas. A ver. Pausianas, ok, bueno. Pausianas. Eh, él empieza bueno, igual va a ser con resumen general y luego ya si quiere meterse en cosas así en particular. Eh, él dice, hay dos ceros, o sea, stop, stop, Feder, hay dos ceros. Y porque hay dos afroditas, ¿no? Y dice que la relación entre A ver, otra Afrodita. vez, ¿puedes volver a conectar esa parte? Porque de pronto, O sea, dice, si hay dos Afroditas, bueno, primero como la primera tesis es, la relación entre Afrodita y Eros es como inseparable, intrínseca, ¿no? O sea, no lo dicen con esas palabras, pero... ¿sí se me escucha? sí, sí, Sí. te estaba poniendo atención, sí, Ok. sí. Bueno, dice, la relación entre Afrodita y Eros es intrínseca, entonces hay dos Afroditas, eh, y por lo tanto hay dos Eros, ¿no? Y entonces hay una Afrodita que es hija de Zeus y de Dione, Dion, no sé si lo anoté Ujú, bien, Dion, ¿se lo tengo ujú. anotado? Yo lo tengo como Dioné Bien. o de Pandemo, ¿no? Afrodita Es que Pandemo. Afrodita Zeus y Pandemo Diones son los es padres de la Afrodita homérica, y Afrodita, hija de Urano, es justamente de Siodo, ¿no? Urania. Urania, Ajá. exacto. Sí, sí, sí. Entonces, esas dos Afroditas, pues, digamos que tienen dos eros correspondientes, que es igual Pandemo y Urania, ¿no? Entonces, el eros pandemio es por el que los hombres aman, digamos, vulgarmente. O sea, dice que por pandemos los hombres aman más los cuerpos que las almas y Ujú, que aman a los menos inteligentes, ok. ¿verdad? Porque, bueno, aquí obviamente viene todo como una cara cultural, como de, no sé, machismo, no sé si sea decir eso, pero digamos que sí hay como una valorización de lo masculino y una desvalorización de lo femenino, ¿no? Entonces, Sí. como pandemo
viene de un dios hombre y una mujer, pues obviamente es, o sea, no obviamente, pero digamos, con esa perspectiva es inferior a Uranio, perdón, que viene nomás de un solo dios hombre, ¿no? De lo Urano. masculino. Entonces, Ujú. el Eros Uranio es el amor a lo masculino. Así yo lo puse porque dice lo amor a los hombres, pero lo que me pareció mejor a lo masculino, o sea, la fuerza e inteligencia. No digo que estoy de acuerdo con eso, pero es lo que se expone en el diálogo, ¿no? Y además de eso, o sea, esa es la distinción entre Eros que hacen. Y otra de las tesis que introduce Pausanias es que las acciones no son buenas o malas por sí mismas, sino que son bellas si se hacen rectamente y feas si no. Entonces es como por lo que gira su discurso. De discurso. Hay nada más, justamente lo que está diciendo, tienes razón, Pedro, pero hay que ver a quién estás alabando, ¿no? Nada más hago esa Sí, conexión. O sea, yo creo que va a reforzar mucho lo que dijiste. Sí es cierto que si hay dos Afroditas, por tanto hay dos Eros, pero hay una dependencia, porque dice, todos sabemos que no hay Afrodita sin Eros. dime. Entonces, si no hay Afrodita, entonces no hay Eros, y si hay Afrodita, pues hay Eros. Pero como Ah, Afrodita son dos, entonces hay dos Eros. Nada más era conectar lo que comentaste con lo que acabas de mencionar. Sí, así es. Ajá. Y aquí el argumento justamente de Pausianas es que las cosas no son ni bellas ni feas, ¿no? Sino el cómo se realicen. Si las sí. realizas con excelencia, son bellas, y si no las realizas con excelencia, son feas. Es un argumento muy interesante, ¿no? Sí, a ver que igual, bueno, nomás ahí, igual también me llama la atención ahorita lo que dijo Andujo, de, si se hace, ahí te notas, ¿no? Pues del, pues sí, de cómo funcionaba la sociedad en ese entonces, ¿no? Y la historia, pues, de la Afrodita, digamos, vulgar, eh, es porque también proviene de una mujer, pues, porque sí tiene madre, ¿no? Y la otra que no tiene madre, que ahorita, por ejemplo, en mexicanismo sería otra cosa, que no tiene madre, ella era mejor, ¿no? Porque justo la historia dice que Crono mutiló a su padre, Urano, o sea, le cortó los testículos, los tiró al mar, y de eso nació esta Afrodita, ¿no? Que es la que solo genera esta atracción entre hombres, ¿no? Y era en lo que se refería Carlos Nahual de Nahual. ¿Sí se llama así? Gual. Wal, Carlos García Gual. Carlos, ajá, Carlos Igual, de esta relación que porque era por ser una cosa cultural solamente se podría dar entre hombres y no en una relación entre hombre y mujer, ¿no? Sí, fíjate que aquí uno de los argumentos que pone Pausianas y que me llamó bastante la atención es, obviamente que existen dos Afroditas, es decir, dos tipos de Eros, y que hay un Eros que se marchita, ajá, que tiene que ver con el cuerpo, que es perecedero, ajá, Ujú. y que hay otro que es más sustancial, ¿no? Que tiene que ver con el contenido, con la sustancia, con la forma, que es el que se enfoca más en el alma. Pues el uno es en el cuerpo y otro es en el alma, pero este, bueno, no lo sé si todo el mundo pasa así, pero de 100 casos, 115 aman el cuerpo. ¿Por qué Sí, 15 de más? Porque son el porcentaje de personas que hacen, que dobletean o que traicionan, ¿no? A sus amados. O sea, es fuerte. O sea, si tenemos un número de personas que traicionan, porque aquí habla de mantenerse, de hecho hacen el caso de Aristogitón y de Hormonio, ¿no? Pero prácticamente lo que trata de hacer aquí es, para que esto funcione y para que sepas que tiene que ver con el alma, que tu amor es apegado al alma, solamente una de las primeras condiciones es no traicionar, ¿no? Pero si tú ves prácticamente
toda el hilo de las historias griegas hasta el momento está basada en traiciones. Primera traición, pues solamente cuando Helena traiciona a Menelao con Paris. O sea, eso es una traición. Entonces ya Helena se va con Paris, se la lleva y pues ahí surge la guerra de Troya, ¿no? Entonces, pero fíjate que primero ponen y tienen su valor como una virtud la belleza. Acuérdate que Alcibiades, por solamente ser bello, ya era virtuoso. Son palabras de Sócrates y de los griegos, ¿no? Entonces, por una parte es eso, y que digan que el amor vulgar o el amor de Afrodita Pandemo es superficial y por tanto es vulgar, se me hace como que muy contradictorio porque dentro de sus valores una de las virtudes es ser hermoso, ¿no? Y ahora, ¿cómo sabes que eso que perece y que no es un amor vulgar el que va dirigido al aprecio del alma? Pero para que eso funcione y que rectifiques que eso es cierto, lo debes de amarrar con el no traicionar. Pero toda la historia griega está basada en traiciones. O sea, Sí, pues, ¿quién mató a Agamenón? Lo mató su primo y la esposa de Agamenón. y su esposa. Ah. Es otra traición y así podemos ver de muchos casos, ¿no? Donde hay traiciones, donde justamente ese pacto que tienen dos personas se rompe. Entonces, ¿qué quiere decir? De que prácticamente el amor de Urania, pues, está en cuestión, ¿no? Primero, por la Es virtud que, de la belleza y segundo, porque necesitas para demostrarlo un pacto que no se debe de quebrantar. pues ahí hay como un análisis así etimológico interesante también, porque pues Zapandemo pues es de muchos, ¿no? O sea, de los más, por así decirlo. ¿El qué? Entonces, o sea, Pandemo, ¿no? O sea, Ah, Pandemo, Pandemo, sí. o sea, viene de eso, ¿no? De los más, de los muchos. Entonces, obviamente también hay como una implícito de que este amor es el amor más común, por así decirlo. Y hay un supuesto amor inspirado por Uranio, por Eros Uranio, que sería pues más hacia lo esencial, hacia el alma. Así. De hecho, ahí Pero ¿dónde Platón, bueno, que no, existe? no, ¿Cuál es el caso de ese amor? no, o sea, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Ajá. O sea, O sea, ahí Homero pero pone tampoco lo puedes negar, ¿no? O A sí. Penélope como la mujer íntegra. ¿Te acuerdas que habíamos visto esa parte? ¿No? Bueno, pone a Penélope, que es esposa de Odiseo, como la mujer íntegra, que no traiciona a su esposo, que está siempre con él, en contraste con la esposa, con Helena, que traicionó a su esposo, bla, bla, bla. En contraste con Clitemnestra, que fue la esposa de Agamenón, que lo traicionó y lo mató. Entonces, justamente, si hay una mujer virtuosa que existe, o por lo menos que se nos menciona, pero pues, prácticamente son casos pequeños. O sea, los dioses en la idea de la Odisea traicionaban por menor y por mayor. Eran los traicioneros mentirosos y todo lo que se pueda decir de ellos. Pero bueno, Ujú. está bien, nada más quería hacer esos No, comentarios. sí, sí, o sea, digo, no, no digo que exista, pero tampoco lo puedes negar, ¿no? O sí. No, 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 O que sea, no estoy obviamente, diciendo que digamos no que hay exista. Yo muchos te ejemplos digo de que que no no, hay pero casos que lo demuestren, ¿no? Que lo estoy cuestionando. que conozcas. Sí, 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 claro. sí, 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 totalmente de sí, sí. acuerdo. Muy bien. Arturo, ¿qué opinas? Pues sí, o sea, de hecho, pues ahí mismo dice, ¿no? O sea, más adelante Fedro dice, digo, Pausinas dice que eso, o sea, que la atracción no existe en el amor, es como que, yo no entendí ahí porque, no sé si leí bien, pero dice que, o sea, tú puedes cometer un engaño y, mira, aquí lo tengo, se lo juraría justo esa parte porque fue lo que me pareció bien raro. O sea, Una perfidia. o sea, que digamos, tú sí puedes cometer un engaño, pues, o sea, primero dice que no, o sea, dice, tú no puedes engañar a tu amante y tal, 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 y luego dice que sí se puede, pero a lo mejor yo malinterpreté ahí algo. Verás cómo lo plantea.
Digo, se podría creer considerando que tenemos no son, no son, es que ahora no escribí, subrayé las cosas. Mm, ahí está, mira. Ajá. En tales circunstancias, incluso el ser engañado no es nada vergonzoso, mientras que en todas las demás comporta mientras que en todas las demás comporta vergüenza, tanto para que el que es engañado como para el que no lo es. O sea, como que ahí me sacó. Es que yo creo que sí está claro, ¿no? O sea, si a mí alguien me engaña, para mí no es vergüenza que alguien me haya engañado. Así lo entiendo yo, ¿no? Así debería de ser. ¿O cómo ves tú, George? ¿Tienes mute? Ah, Sí, o sea, tú dices de que si alguien, o sea, la vergüenza es del que engaña. exacto. Si a mí me engaña mi esposa, pues no va a ser vergüenza para mí, va a ser para ella. Que Mm, pague. ¿Sí? Ya, pues sí, sí, yo me confundí ahí más bien, sí. Sí. De hecho, aquí en el discurso de Pausanias hay algo que me perturbó mucho, porque, bueno, pues dice todo esto y hace como una como revisión política, ¿no? De cómo están, cómo son las polis respecto al, o sea, cuál es la percepción de las polis respecto al amor homofílico por la cara. Eh, entonces, aquí en la introducción de, o sea, pues sí, de la versión que tengo, dice que algunos escritores, bueno, algunos críticos ven en el discurso de Pausanias como o sea, como que quiere justificar la pederastia, que Sí. ya sería, Ujú. pues, tener actos, ¿no? O, sí se refiere a eso, ¿no? Sí, 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 totalmente de Sí. acuerdo. Porque habla como del favor del amante o el favor del amado o algo así. Sí, eso a mí también me sacó onda, yo no entendí exactamente qué, o sea, di De unos ejemplos de que, los favores, pero Sí, sí se refiere a lo que dice George. sí, 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 o sea, que dice que el favor del amado es virtuoso cuando se hace por quién sabe qué. Entonces, Sí, ¿saben? Ya saben. pero hay una función muy interesante allí de enseñanza, ¿no? O sea, en algún momento es como volverse tutor de alguien y establecer como que esa relación, ¿no? Te vuelves tutor una vez Ujú. que hay, creo que barbicundo, o hay una palabra que quiere decir que antes de que le salga la barba, ¿no? Cuando le empieza a salir la barba, sí, pues en ese momento que es el indicado como justamente para que entables relación con un adulto, porque justamente a partir de ahí empieza a formar, a transmitirle conocimientos, etcétera. Y una vez que cuando ya esté adulto, joven, etcétera, ya hay una separación, ¿no? Yo es lo que entendí. Entonces, el momento exacto es ese, en el cuando le empieza a salir a barra, ¿sabes qué? Aquí es cuando necesitas que alguien te guíe, y ese que te guíe es ese que te va a estar el que te ama, y tú vas a ser el amado. Ujú. O sea, Ejemplo, Alcibiades yo- Sócrates. sí, o sea, ese ejemplo justo es el que no quiero poner porque creo que tengo un comentario interesante, creo, o sea, no sé, pero ya después con la otra sesión, creo que hay algo que pasa extraño ahí en la relación así de Sócrates, pero tengo una duda. O sea, en esa relación, por ejemplo, el señor y el muchacho, ¿no? O sea, ¿quién es amado y quién es amante? Yo entiendo que es el mayor, O el sea, el mayor amante, es el el amado, amante. amado. el amado, ¿no? El No, el amante es el amante, chico, el porque el amado amante. puede tener varios amantes. Acordémonos cuando leímos Alcibiades, mayor, ¿qué es lo que dice Sócrates? Te he buscado, Ok. te seguí mucho tiempo, te observé. Pero- Y dice el Señor, oye, pues, ¿qué te pasa? Sí te he visto que me has seguido a lo lejos, que has estado, ¿sí me explicó? Que el que busca es el que ama. El otro es el que se deja amar. Y Sócrates dice, oye, ¿no te inoportuna de que yo me acerque a ti?
y ya ahí empiezan a discutir. Según yo, es justamente porque Sócrates quería ser su tutor, ¿no? Es el que amaba, ¿no? Y dice, yo te he amado más que todos. Es más, al final, del Alcibiades Mayor dice, ¿no? Porque todos te han alejado a pesar de, porque tú te has comportado de una forma berrinchosa te has comportado de una forma nefasta con todos los demás y todos te han abandonado. Entonces aquí demuestra que el amor que yo te tengo es más grande que el de los demás, porque a pesar de lo que tú haces, aquí estoy. Porque dice Sócrates más o menos palabras, entonces él es el amante y el amado es el que se deja amar. Es duro, es duro. No sé si tengan más. No sé si en todos los casos, pero ahí pasa. Sí, yo tengo un documento más sobre justamente a Aristóteles y Armonio, que justamente estos fueron uno de los ejemplos que están en ese tenor del amor virtuoso y que justamente porque pelearon contra los 30 tiranos, aunque ellos finalmente no vencieron, pero ellos se les considera los fundadores de la democracia, justamente representando la virtud del amante y del amado y del ejército que habían llamado de los amantes y amados, ¿no? Entonces ellos prácticamente no ganaron ninguna pelea, pero lo toman como un símbolo porque representan la virtud basada en el amor. Ya son 9:18. Esta ocasión tengo que retirarme un poco temprano, pues que vamos a terminar antes, pero ya vi que esto se alarga. No sé si les parece bien, dejamos a Erisímaco para la próxima. Por esta Sí. ocasión, Sí. se me pasó avisarles, la verdad que se me fue rápido mi agenda. Y lo dejamos para la próxima, porque ya son 9:19 y tengo un asunto que atender. ¿Ustedes me lo Sí, está bien. permiten? Sí, yo igual, de hecho, sí les voy a decir que ya O si está. quieren, le siguen, dejamos la sesión. Ustedes vean. No, no, lo dejamos, lo dejamos. Sí, está bueno, ¿no? Sí, Sí, sí hay buenas cosas ahorita que comentar, pero por favor permítanme hacerlo para la próxima. muy bien. Bueno, pues muchas gracias a quienes han llegado hasta aquí. Nos estamos viendo próximamente.